de infraestructura, de vivienda, de obras públicas, sus equipos, los que estén conectados, más o menos algo más de 100 inscritos para este webinar de cobro por valorización. ¿Cómo calcularlo? Digamos que es una continuidad de aquel encuentro que logramos hacer en Bogotá hace un par de meses de economía urbana y donde estos temas afloraron como una de las dudas principales de algunas de las ciudades que lo lograron manifestar. Mi nombre, Hugo Armando Pérez, yo soy director de Desarrollo y Gestión Territorial de Asocapitales y hemos querido traer este contenido con esa motivación, pero además con una motivación particular. Hubo una solicitud muy puntual en su momento de la ciudad de Cartagena, específicamente del equipo del doctor Rafael Hernández, que espero esté conectado, y su equipo también, del Departamento Administrativo de Valorización de Cartagena. Y a partir de allí empezamos a indagar un poco más sobre el tema, sobre cómo estos instrumentos de desarrollo urbano tienen tal incidencia en las ciudades capitales y pues no solo con el ánimo de contestarle a Cartagena, sino de ver el problema en la amplitud que ello requiere en todas las ciudades capitales. Y de hecho, no como un problema, sino más bien como una oportunidad, pues quisimos traer con ustedes este webinar en ese contexto. Les decía, se unieron más eh, en este momento más de 40 personas de los 100 inscritos. Seguramente se van a ir conectando en el camino. Vamos a dejar grabada la sesión, por supuesto, para que después tengan la oportunidad de revisar. Pero entonces, el día de hoy vamos muy juiciosos a, primero, les voy a contar yo unos datos de las ciudades capitales muy puntuales en relación con estos instrumentos de captura de valor del suelo, muy breve, y por supuesto después le daremos campo ya a nuestra Dirección de Valorización del Instituto de Desarrollo Urbano del IDU, quien muy amablemente nos va a compartir su experiencia, cómo lo está haciendo Bogotá actualmente. Obviamente el recaudo y por la cantidad de predios y obras y demás, pues te ha tenido que trabajar durante muchos años alrededor de este instrumento y tiene entonces una experiencia importante que quiere contarles. Entonces, un saludo especial a todos los secretarios, sus equipos, los que se conectan a esta hora y los que se van a seguir conectando en el camino. Por supuesto a Rafael Hernández de Cartagena por su iniciativa en esto para la ciudad y hacernos ver este tema como uno prioritario. Y al equipo de Aso Capitales, aquí se encuentra del equipo de nuestra dirección la arquitecta Ingrid Lorena Cuervo y el equipo de la dirección de estudios, el doctor Villota y su equipo, para que estén muy atentos. Secretario de Hacienda también, algunos equipos conectados de nuestras ciudades. Entonces voy a arrancar con un contexto de cómo estamos con este tema de valorización de nuestras ciudades capitales. Siguiente, por favor, y vamos contándoles a todos de qué se trata este tema. Lo primero que habría que decirles es que en todas nuestras ciudades capitales, como lo ven en pantalla, estos instrumentos de captura de valor del suelo, no solo la valorización, sino la plusvalía y entre otros la delineación urbana, están representando un recaudo para nuestras ciudades con corte de diciembre del año 2023 alrededor de 345.000 millones de pesos en nuestras ciudades capitales. Esa proporción, como lo ven en la gráfica, de su cuenta, está en la ciudad de Bogotá con 143.000. Está más o menos en la misma línea las ciudades de Barranquilla con 32.000 millones, Medellín con 31.000, 32.800, Cúcuta, Cali con 22.000, Soacha con 15.000. Y de ahí para allá las otras como Armenia, como Cartagena, Pereira, en algo Santa Marta y alguito Villavicencio, con los recaudos promedio entre 5.000 y 13.000 millones de pesos al año. Corte, vuelvo y digo, año 2023. Y el resto de ciudades donde claramente la situación
lo que denota la gráfica es que pues no se hace uso extensivo de estos instrumentos de captura de valor del suelo, por ende los recaudos pues no se ven tan pronunciados como los de estas otras ciudades. Fíjense que Bogotá está representando ya del total del recaudo el 41.5% de lo que las ciudades capitales solamente trabajan en términos de instrumentos de financiación del desarrollo urbano. Siguiente, por favor. Fíjense que ya en relación con qué instrumento se usa más, pues nos damos cuenta que el impuesto de alineación urbana con un 82% es el que más se usa. Y el recaudo solo por delineación urbana asciende a más o menos 283.000 millones de pesos durante el año 2023 en nuestras ciudades capitales. El siguiente instrumento que más se usa es justamente el que vamos a conversar el día de hoy, que es el de valorización. Esa contribución está representando alrededor de 47.000 millones, baja muchísimo, es un 13%, casi 14%, y el 4.3 representado por la plusvalía, un instrumento también que tiene sus complejidades. En algún momento podremos hacer algo alrededor de eso, otro webinar, otra charla alrededor de este tema, pero fíjese que es de los que menos representa aquí con casi 15.000 millones en las ciudades capitales. Esa delineación urbana, entonces, es el impuesto que más representa con un 82%. Siguiente, Ingrid, por favor. Y desde cuenta aquí solo por valorización, ahora sí ya concentrados en cobro por valorización, esta contribución, sobre todo en Cúcuta, que seguramente si hay representantes de Cúcuta más adelante cuando tengamos la oportunidad de abrir los micrófonos, puedan contarnos algo de su experiencia y hacer preguntas alrededor de ellos. Tuvo un recaudo el año pasado de casi 31.000 millones de pesos. La siguiente ciudad fue Armenia, 10.000 millones. Y aparece por aquí Bucaramanga en algo, Cali con unos 1.000 millones, Bucaramanga 3.300, Pasto también alcanzó a hacer algo alrededor de valorización. Fíjense que aquí no aparece Bogotá y eso tiene una respuesta interesante, y es que las obras de la administración anterior que aún se están por culminar, que seguramente esta administración va a terminar inaugurando, pues luego vendrán los cobros por valorización. Así que este cuadro visto en un año seguramente puede cambiar la gráfica sustancialmente. Pero bueno, entonces este sería como un primer brochazo para ir dando apertura a lo que significa este instrumento para las ciudades capitales, lo que particularmente para cada uno de ustedes, los que están aquí representando sus ciudades, representa en términos de recaudo y cómo ese recaudo puede ser usado en otro tipo de planes, programas y proyectos de carácter de diferentes índoles. Así que, pues no me queda más con esta introducción que darle la bienvenida al doctor Hernando Arenas. Él es director, les decía hace un rato, de valorización del Instituto de Desarrollo Urbano del IDU en Bogotá. Él es geógrafo, él es geógrafo urbanista, ahorita usted me corrige, doctor, geógrafo urbanista, es especialista en sistemas de información geográfica y tiene su maestría, por supuesto, en urbanismo, pero además de eso es doctor en geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Hernando, muy buenos días y muchas gracias por atender esta invitación. Aquí sus colegas de las ciudades capitales lo están viendo y escuchando. Un gusto. Doctor Hugo, muchas gracias a Socapitales por la invitación para compartir pues nuestras experiencias que no buscan sino socializar errores que hemos cometido para que nadie más los cometa. Perfecto. Doctor Hernando, el público es suyo. A esta hora, me miro aquí, más de 50 conectados de los 100 inscritos se van a ir conectando, pero esto va a quedar grabado también. Entonces, adelante, el auditorio es suyo. Bien, doc. Ahí necesito una confirmación de pantalla. Sí, ven bien. Ya está su pantalla al aire. Ok, perfecto. Ahora sí, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la invitación, doctor Hugo, a Socapitales.
digamos, dar las gracias inicialmente por estos espacios que a nuestro juicio aquí en el IDU, bien, tomo las palabras del director, el doctor Orlando, siempre poniendo como esa línea de poder compartir las experiencias, los cambios, las nuevas visiones, pues con todos los que lo necesiten. Y pues nada, sin más, voy a iniciar esta presentación. Lo primero que tengo que decir al respecto es, voy a iniciar con lo súper básico. Digamos, vamos a hablar de la captura de un plusvalor por medio de un instrumento de financiamiento del desarrollo urbano, en este caso la contribución especial de valorización. Nuestro país, por supuesto, tiene una larga tradición. Municipios, yo creo que los que estamos aquí todos, de alguna manera directa o indirecta, hemos tenido que ver con la contribución especial de valorización, y lo que queremos hoy es pues socializar nuestras experiencias, nuestras reflexiones. Algunas reflexiones que vamos a contar hoy son producto pues de los procesos de investigación que seguimos nosotros en términos de la contribución especial, de buscar la captura de plusvalor para financiamiento o para la redistribución de riqueza. Nada, esta diapositiva lo que busca es entender que lo que vamos a tratar hoy es un plusvalor que se genera a raíz de nuevos o mejorados bienes públicos locales. Entenderse esto como una vía, un parque. Cada vez que localizamos o mejoramos el entorno, la localización mediante estos bienes públicos locales, se genera una mejor accesibilidad espacial, ¿cierto? El precio de los predios pues es muy sensible a todos estos bienes públicos locales. No vamos a hablar hoy de sitios de disposición final de residuos, ese tipo de bienes públicos locales, no. Vamos a hablar de una vía, un parque, un equipamiento que genera una mejora en la condición de accesibilidad de los predios. El precio, por ende, el precio es muy sensible a estas mejoras y lo manifiesta. Pero este incremento en el precio de los predios es producto del esfuerzo de todos en la tributación. Ergo, por allí está el principio que podemos, como administradores, capturar parte o completamente ese plusvalor generado, toda vez que no es generado por el esfuerzo de los propietarios de los predios, es generado por el esfuerzo de la sociedad, y en ese sentido tenemos por allí un instrumento que nos permite, entre muchos otros, por supuesto, capturar parte de ese plusvalor generado. Importante entender en este contexto de qué vamos a hablar. La contribución especial es parte de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. En este caso, en Colombia, es una contribución de tipo especial, a diferencia de un impuesto, de los demás tributos, una tasa. La contribución especial de valorización tiene destinación específica. Es un gravamen real, por supuesto, que va sobre el predio para financiar una obra o un conjunto de obra que se le cobra, lo voy a poner en palabras muy sencillas, a los propietarios o poseedores de los bienes inmuebles en un área de influencia, un área de beneficio de estos bienes públicos locales. En este caso, vemos ahí un puente, un ciclopuente financiado completamente por contribución especial de valorización aquí en Bogotá. Bien, no somos exclusivos en el mundo. En general, encuentra uno muchas iniciativas aplicadas de una manera interesante. Nosotros constantemente estamos investigando, monitoreando quién aplica qué. Sabemos que Cartagena, y felicitar por el Estatuto de Valorización de Cartagena, un documento muy completo, muy interesante. Como vemos, no somos exclusivos. Guayaquil tiene aplicaciones. Como ustedes ven aquí, el método, nos vamos a dedicar más adelante en esta charla a hablar de método. El método que usan ellos son unos avalúos divididos sobre el total de avalúos para financiar unas obras. Esto es básicamente una recuperación de costos de un canal en Guayaquil. Aquí tenemos otro ejemplo, un ejemplo en Europa. Es muy interesante este ejemplo porque es una especie de distritos especiales, ¿cierto? Donde los impuestos, en este caso la contribución especial, se usa para necesidades en ese mismo distrito. Como ven ustedes, hay diversidad de métodos, enfoques, y no somos exclusivos. Por eso, dar de nuevo las gracias por estos espacios donde podemos socializar, digamos, todas las experiencias y expectativas para poder compartir conocimiento. Bien, voy a referirme en este momento a un tema que se está volviendo, a nuestro juicio, muy importante en
términos ya específicamente en Colombia de la contribución especial de valorización de la aplicación y son los momentos de cobro. Si bien estos momentos de cobro han existido siempre alrededor de la contribución especial de valorización, hoy nosotros consideramos, junto con muchas personas que trabajan este tema, en términos de la gestión, en términos de la planeación y en términos de la investigación sobre instrumentos de captura de valor del suelo, de financiamiento del desarrollo urbano, hoy nosotros pensamos que estamos a portas de cruzar la página de lo que es la contribución especial de valorización. ¿Y a qué me hago referencia? Los momentos de cobro siempre han existido. Entonces, cuando nosotros vamos muy atrás de la historia de la contribución especial de valorización en el país, pues siempre ha sido un instrumento que se ha utilizado para el financiamiento de un bien público local, bien sea una vía, un parque, un equipamiento. Entonces, no tenemos recursos, vamos a hacer una contribución especial de valorización, aplicamos un método, recaudamos un dinero, ¿cierto? Eso es lo que hemos hecho siempre. Ese quehacer nos ha conducido inexorablemente a seguir el mismo camino de los proyectos de ingeniería. Entonces, ¿qué pasa? Los proyectos de ingeniería tienen incertidumbres en sus fases de proyecto, prefactibilidades, factibilidades, estudios y diseños, construcción, y esas incertidumbres que van disminuyendo en la medida que el ciclo de vida de los proyectos de ingeniería avanza, pues nos conduce a nosotros como administradores, ejecutores, como queramos ver la relación con la contribución especial de valorización, a seguir ese mismo camino. Entonces voy a poner un ejemplo. Como estamos en el antes, ¿cierto? Voy a utilizar la contribución especial de valorización como un mecanismo de financiación o de cofinanciación. Entonces los equipos de construcción de todos nosotros nos dicen a nosotros, mire, vamos a hacer este puente, vamos a hacer este parque y más o menos en etapa de prefactibilidad podría costar tanto. Vamos a ir más adelante. En etapa de factibilidad podría costar algo más, porque la incertidumbre disminuye en la medida que el ciclo de vida de los proyectos de la ingeniería avanza. Vamos a tener estudios y diseños y entonces tenemos menos incertidumbre, el proyecto podría valer más o menos esto. Pero al final, recuerdo mucho estas palabras, el proyecto vale lo que cuesta al final del ciclo de vida del proyecto, incluyendo el mantenimiento. Entonces eso nos pone a nosotros en un gran problema a los que trabajamos este tipo de instrumentos, específicamente la contribución especial de valorización, y es que si a nosotros nos dicen, voy a poner el ejemplo de Bogotá, que el paquete de obras que hoy estamos cobrando cuesta 906.000 millones de pesos, un poquito menos de 1 billón de pesos, pues eso es lo que nosotros empezamos a trabajar. Empezamos a hacer distribuciones, aplicar nuestros métodos, mirar las áreas de influencia y vemos dónde podemos trabajar, dónde podemos, cuál es la capacidad de pago. Hacemos una distribución, el dinero se cobra, está todo el problema con los contribuyentes, digamos que siempre tienen esa incertidumbre y cargamos, fíjese que vamos inexorablemente siguiendo los pasos del proyecto de ingeniería. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene los 906.000 millones en caja y resulta que los equipos de ingeniería dicen, oye, nos faltaba un predio, no lo vimos, una red está muy vieja, no la vimos tampoco, hay que arreglarla y el proyecto empieza a aumentar su costo. Fíjese que ni siquiera estamos hablando de sobrecostos, estamos hablando de costos no esperados, una red que no vimos, un predio que hay que comprar y entonces el proyecto empieza a aumentar. Y lo que nosotros cargamos como un galimatías, todos los administradores de la contribución especial de valorización, es que fíjate que la contribución especial de valorización está en crisis. Entonces uno dice, no, espere un momento, calmemos. ¿Qué está en crisis? La ingeniería, que tiene esas incertidumbres y entonces lo presupuestal cada vez, en la medida que avanzan los proyectos, la maduración va mejorando su estimación de costos. Y entonces lo que eran 906.000 ahora es 1 billón, y tal vez 1,5 billones y tal vez 2. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con ese discurso que nos une inexorablemente al proyecto constructivo. El proyecto constructivo vale más, se demora, contratistas no tan buenos, problemas constructivos, que generalmente construir en ciudad consolidada pues, nos lleva a este tipo de problemas. Y entonces ese disgusto de la gente, de los contribuyentes en general, pues lo van trasladando al instrumento. Y ahí hay un tema muy importante que tenemos que reflexionar y es si debemos quedarnos hoy en día en el esquema antes, como un mecanismo de financiación o cofinanciación, o realmente tenemos que cambiar la página
y mirar qué es lo que sigue para nosotros. Y aquí es donde queremos poner énfasis en esta presentación, y es que siempre, independiente de nuestros estatutos municipales, cada uno en sus particularidades, la contribución se ha podido aplicar durante y después. La primera reflexión que queremos dejar con ustedes, compartir, ni más faltaba, y seguir discutiendo sobre el tema es, ¿qué pasa si hacemos un cobro durante y después? Entonces pongo un ejemplo. Yo escojo un proyecto que ya esté financiado. Voy a poner un ejemplo, un gran equipamiento absolutamente divino en Bucaramanga, y en el plan de desarrollo quedó inscrito y tiene su fuente de financiación. Supongo en administración, en año 2 le presento al consejo y le digo, voy a cobrar este equipamiento que está en etapa durante. Eso hace que la gente y el consejo tengan mucho más confianza en lo que se está haciendo, porque ya está, ya tiene financiación. Ahora bien, hacemos ese cobro, pero el proyecto ya está financiado. Entonces, ¿qué debería seguir para nosotros? Una serie de proyectos que pudiéramos financiar con contribución de valorización. Ojo, siempre la ley nos dice destinación específica, infraestructura. En un proyecto durante, pues si el equipamiento que estoy poniendo el ejemplo en Bucaramanga, ofrezco disculpas, me fascina Bucaramanga, ya está, entonces ahí se abre todo un escenario que queremos plantear con ustedes, y es, ¿qué pasa si hacemos un cobro durante? ¿A dónde va ese dinero? Siempre infraestructura. Entonces podríamos pasar la página de ser un mecanismo de cofinanciación a ser un mecanismo de redistribución. Yo cobré ese equipamiento divino y tal vez pueda convencer al consejo de mi ciudad de financiar un programa de mejoramiento integral en borde donde no tenemos capacidad de pago con contribución especial de valorización. Yo creo, sueño con que ese sea nuestro siguiente capítulo en contribución especial de valorización en el país. Empezar a asumir los durante y los después, ¿cierto? Porque están mucho más consolidados los proyectos, mucho mejor ya presupuestados, mejor digo, porque hay menor incertidumbre, ¿cierto? Y nos permita cobrar, en el caso que estoy poniendo, un equipamiento y poder redistribuir en Bucaramanga, tal vez sea mantenimiento, tal vez sea mejoramiento en los barrios periféricos. Fíjese que podríamos pensar en hacer un hospital en periferia donde no hay capacidad de pago con contribución especial. Esa es como la primera reflexión fuerte que queremos compartir con ustedes. Yo creo que ese mecanismo de el antes está conduciendo la contribución especial de valorización a cargar en general en el país todas las demoras propias de los proyectos de ingeniería, los costos adicionales no previstos, las demoras, contratistas no tan eficientes, y yo creo que tenemos que reflexionar en conjunto, y por eso agradezco este espacio donde nos podemos hablar de tú a tú, todos los que tenemos que ver con la contribución especial, los que están en los procesos de planeación y gestión, en que la siguiente página debería ser escoger proyectos aprobados en plan de desarrollo que ya tengan financiación, que estén con avances constructivos, inclusive terminados, y aplicar contribución y pensar en una serie de proyectos que podríamos financiar con contribución especial de valorización. Esa es como la primera reflexión que quería compartir con ustedes sobre el durante y el después. Bien, nos pidieron que hiciéramos mucho énfasis en los métodos, y yo aquí de nuevo, hablando de tú a tú con ustedes, hay que tener mucho cuidado con una serie, y nosotros los encontramos muchas veces, por aquí pasan muchos funcionarios, especialmente funcionarios con toma de decisión, funcionarios asesores, preguntándonos sobre nuestras aplicaciones. Y lo que nosotros vemos en cotidiano es una serie, y lo digo súper respetuoso, de consultores que andan por el país allí vendiendo temas un poco con poca maduración, y generando bastantes problemas que, como no tenemos nosotros administradores de contribución especial de valorización estos espacios, pues no podemos compartir. Entonces, cuando llega, digamos, la gente aquí y nos pregunta, oiga, tengo este problema, yo tengo el mismo problema, ¿cómo hacemos? Podemos hacer una asociación, podemos mirar cómo lo resolvió usted, compartamos conocimiento, pero pues en el mundo de los consultores nos venden lo que tienen en sus maletas, y ni más faltaba. Lo digo respetuosamente, pero cuando existen estos espacios podemos compartir errores, maneras de ver los temas, mejoras, donde realmente contratemos al que necesitamos, ¿cierto? Para una solución específica, y no compremos un poco de problemas o algunos contextos. Hay gente que está muy fuera de contexto, que le vende a uno un poco humo. Estos espacios nos sirven mucho para afinar esas contrataciones de lo que realmente necesitamos. Aquí
Básicamente lo que tenemos en esta diapositiva es una comparación de métodos. Cada uno sigue su método. Siempre recordar que la ley nos permite cobrar o el costo de la obra más la administración del recaudo, o el beneficio de la obra más la administración del recaudo, y el método lo que hace es tratar de hacer esto muy bien. Esto es un comparativo de lo que nosotros teníamos como aplicación. Hablo de nuestros propios errores en Bogotá, que errores no, maduración diría yo, más bien de cómo nosotros iniciamos en un cobro en 2005 aplicando un método que es muy tradicional en el país, factores de beneficio, con una serie de factores que teníamos allí, pensando que entre más factores, pues la distribución podría quedar mejor. Después de muchas aplicaciones nos dimos cuenta que necesitábamos métodos mucho más sencillos para la gestión y sobre todo para el contribuyente. Y es en ese contexto específico donde aparece, lo encontramos por allí, un método que está en el Estatuto de Cartagena, en varios estatutos, lo hemos visto, que tiene varios nombres: distancia-precio, avalúo ponderado por la distancia, y es un método que nos gustó mucho inicialmente. ¿Por qué? Porque nos permitió simplificar la aplicación de la contribución. Entonces, por eso les digo, el consultor que llega a vendernos un determinado tema, pero es un experto en factores de beneficio, pues nos vende factores de beneficio, ni más faltaba. Este método lo que nos permitió comparativamente con factores de beneficio es ver cómo los contribuyentes tenían una información mucho más sencilla. Voy a tratar de explicarlo fuera de la fórmula de manera muy sencilla. Es un método que permite combinar la distancia de los predios a la obra. El avalúo realmente era precio, pero pues aquí en Bogotá lo aplican con avalúo, ¿cierto? Y mediante la combinación de estas dos variables, en la fórmula que ustedes ven allí, y un beta que nos permite mejorar la curva, obtener un método de distribución de valorización. Este método tiene una particularidad interesante, y es que, como ustedes se dan cuenta, a diferencia de factores de beneficio, que teníamos una cantidad de factores, el estrato, el número de pisos, más faltaba, es un método interesante. Distancia-precio lo que nos permitió fue simplificar esto. Y partimos de un hecho claro, y es que el precio, de alguna manera, era la conjugación espacial económica de los otros factores de beneficio, y la distancia, que es siempre el tinglado donde nos hemos defendido de los jueces, explicado, si me lo permiten, con los jueces, cómo es nuestra aplicación. Entonces, el que está más cerca paga más, ¿cierto? El que vale más, pues paga más. Y esta combinación nos permite tener esta curva que ustedes están viendo en pantalla de aplicación. Resulta que cuando llegamos a la aplicación, para la gente fue muy sencillo entender, porque podía verificar lo que estábamos haciendo. Entonces era simplemente coger una regla y decir: sí, efectivamente, yo estoy a tal distancia, mi avalúo es tanto, y a este método le combinamos unos topes. En esta aplicación específica del último acuerdo, el tope para el residencial era un predial, es decir, ningún predio podía pagar más de un predial, y los de los otros usos hasta 2.5 prediales. Entonces la gente entendió que podía resolver en su mente la aplicación. Yo sé que si soy el residencial y estoy muy cerquita miércoles, me tocó hasta un predial. Ahora dígame cómo es que me lo va a cobrar en cuotas, me va a dar excepciones, me va a dar descuentos. Nosotros pasamos en una aplicación, claro, con más de 1 millón de predios, a tener 50.000 recursos de reconsideración, a tener en esta aplicación con este método 8.000 recursos de reconsideración. Y allí es donde yo le hago un llamado a los consultores externos, y es que, hombre, hay que vender lo que nos facilite también a nosotros el asunto, porque hay métodos muchísimo mejores en el país, ni más faltaba. La experiencia en Medellín tienen unos métodos absolutamente fascinantes. El problema es que cuando usted está en la gestión como nosotros, con una gran cantidad de predios, en la última aplicación tuvimos que grabar 371.111 predios en 2018, pues necesitábamos métodos que nos permitieran sencillez para que el número de abogados que teníamos que contratar para resolver los recursos de reconsideración, pues fuera acorde con el número de recursos. Y aquí hay un llamado importante, y es que este método nosotros lo empezamos a ver emerger por allí. En nuestro estatuto apareció, en el de Cartagena también, en varias aplicaciones está apareciendo, y a nuestro juicio, ni más faltaba, con todo el respeto que me merecen los demás métodos, pues es un método que nos permitió simplificar la aplicación. Hay un tema que es muy interesante, y es que podríamos empezar a futuro, a través de Asocapitales, como ustedes lo deseen,
a mirar que detrás de esto, pues como siempre hay aplicaciones tecnológicas, hay bases de datos, hay sistemas de información geográfica, pero si al final lográramos unificar en el país a todos los que aplicamos un método, pues podríamos pensar en compartir software, en compartir tecnología, desarrollos y minimizar los costos, porque no es lo mismo cuando estamos en la ciudad de Cartagena, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, las otras ciudades, respetuosamente que olvido, a pensar en las ciudades intermedias donde la aplicación, pues, usted no puede gastarse más o menos el monto distribuible en tecnología. Ahí hay un tema importante para reflexionar en estos espacios donde podemos empezar a pensar si unificamos los métodos, este o el que sea, no importa, podríamos empezar a comprar tecnología acorde, a compartir tecnología, a centralizar desarrollos. Alguien podría prestarme su servidor y sus métodos y aplicar desde, voy a ponerme como ejemplo, desde Bogotá, una aplicación en Natagain. Eso yo creo que es un tema que dejamos ahí abierto, pendiente. Alguien debería liderar, digamos, cómo hacer estas aplicaciones mucho más. Cada uno está solucionando su tema. Entonces, Natagaima soluciona su tema, Ibagué, Fusagasugá, todos, pero al final estamos perdiendo esas sinergias de poderlo hacer en conjunto. Insisto, con estos espacios en las reflexiones, más adelante en compartir tecnología, en hacer acuerdos de usa lo mío, administro y yo te hago lo tuyo. Ese es un espacio que tenemos que empezar a transitar en el país. Bien, siguiendo con la aplicación de factores de beneficio para este ejercicio, pues lo que hicimos fue traer un predio, estos son datos reales de aplicaciones anteriores aquí en Bogotá, donde vimos una aplicación con factores de beneficio que ustedes ven allí y una aplicación con distancia-precio. Factores de beneficio es un método bueno, pero tiene unas complejidades, es que a predios muy semejantes con las mismas distancias les asigna contribuciones muy diferentes. Lo que tiene distancia-precio es que hace que predios muy semejantes con distancias semejantes se comporten muy parecido. Y eso es muy importante en la gestión, porque el primer abogado de nuestros contribuyentes es el vecino. Entonces, nuestros contribuyentes cogían en factores de beneficio y le preguntaban al vecino, ve, ¿cómo te llegó la valorización? No, carísima, mira, uy, pero tu casa es más grande, más linda. Había un factor que creaba esta distorsión, no es una distorsión, realmente no es un error, es una de las características de ese método que hacía que ese vecino tuviera un costo adicional. Pero el vecino no entiende, el vecino dice, yo veo esta casa más grande y la obra, y entonces, y teníamos ese gran problema. Al final, Distancia Precio nos ayudó a resolver mucho ese tema del primer abogado, nosotros lo llamamos así, el vecino, porque las contribuciones se comportan muy semejante. Por supuesto, como todos los métodos en contribución especial de valorización, se requiere tener un catastro. Yo todavía tengo una discusión que la podríamos discutir, pedirle al doctor Hugo que nos abra más espacios, discutir si realmente requerimos avalúos, una base catastral absolutamente actualizada de último año, o realmente mediante métodos, aplicación de métodos de interpolación a precios no tan desactualizados, podríamos armar nuestra sábana de precios. Por eso originalmente el método se llamaba distancia-precios. Yo lo estuve averiguando y no era, pero pues cada uno lo fue adaptando, entonces utilizaban avalúos los que tenían avalúos actualizados. Allí hay un tema también importante para reflexionar, porque claro, no es lo mismo estar en Medellín, Cartagena, Barranquilla, que estar donde los catastros están muy desactualizados o dependemos en gran medida del IGAC, y el IGAC pues hace sus esfuerzos, pero ahí hay una reflexión importante de cómo poder hacer, suplir esas falencias para municipios que no tengan catastros tan actualizados. Fíjense que vamos viendo cómo poder suplir falencias en tecnologías, en métodos, cómo compartir errores, cómo compartir la semejantes en nuestros municipios, ¿por qué no compartir procesos, procedimientos? Pero yo ahí hago un llamado a los consultores externos y es eso. O sea, el consultor le vende algo a usted que yo se lo puedo prestar, entre otras son públicos nuestros documentos, nuestros procesos y procedimientos, y en estos espacios podemos empezar a pensar, pásame tu procedimiento de cobro coactivo. El cobro coactivo está arreglado por ley, entonces su cobro coactivo, el mío es exactamente igual. Mira, aquí están mis procedimientos, aquí está cómo lo hago, cómo embargo, una serie de temas adicionales. Ahí hay un espacio importante que podemos seguir explorando.
¿Ok? Aquí hay una comparación simplemente para pensar en que la comparación entre métodos que tienen muchísimos factores, pues son más susceptibles de generar más recursos de reconsideración, toda vez que el recurso puede afectar, atacar uno de esos factores. Recuerdo mucho, alguien alguna vez nos decía, un proxy para capacidad de pago que podríamos tener en el método de distribución en Bogotá es el número de distribuidores de gas. En la medida en que un predio tenga más, esos marcadores de gas, pues tendrían más capacidad de pago. Entonces nosotros le decíamos a aquella persona, ¿y qué pasa cuando los del gas no se llevaron el distribuidor y yo le cobré? Ahí hay un recurso de reconsideración. Entonces, fíjese que es una muy buena idea, ¿cierto? Es indudablemente, pero en la gestión se vuelve un complique. En la medida en que nosotros vamos adicionando factores y factores que parecen mejor y de verdad son mejores, pues la gestión se hace más complicada. Entonces, lo que estamos ahorrando aquí, toca gastarlo en 300, 400 abogados que nos ayudan a resolver 50.000 recursos de reconsideración. Bien, paso a este tema que es súper complicado de manejar. Aquí tenía la invitación a un especialista que es un asesor nuestro, pero bueno, y se le complicó la agenda, entonces lo trato de hacer muy rápido. Recuerden ustedes que cuando hacemos aplicación de contribución especial de valorización, la ley nos permite cobrar el costo de la obra más la administración del recaudo. Y de la administración del recaudo estamos hablando del número de abogados, cuánto valen los carteros, cuánto vale el papel para nuestras cuentas de cobro, cuánto vale el cobro coactivo, ¿cierto? Y entonces nuestros municipios, en cabeza de los consejos, nos aprueban una estructura para esos gastos. Dicen, bueno, necesitas tantos abogados, tanto papel, tantos carteros, puede ir del 8 hasta el 30% creo que permite la ley en general. O la ley nos permite cobrar la obra más la administración del recaudo o cobrar el beneficio más la administración del recaudo, ¿cierto? Pero siempre tenemos que tener en cuenta la capacidad de pago. No nos podemos saltar porque si no, este tipo de tributos y cualquier otro se vuelve confiscatorio. Es muy interesante porque yo he estado mirando y yo creo que al único tributo que le piden estudios de capacidad de pago con esta intensidad es a la contribución especial de valorización. Yo nunca he visto un estudio de capacidad de pago para IVA, para los otros tributos. Lo dejo allí. El caso es que tenemos que tener estudios de capacidad de pago, los municipios, por supuesto, las ciudades capitales, los que pueden financiarlo, porque eso le permite ver a uno, digamos, tenemos un problema ahí con la representatividad, pero le permite a uno mirar qué predios sí tienen capacidad de pago y qué predios no. No cuánto, ojo, no cuánto, sino qué predios sí tienen y qué predios no tienen. Y a los que tienen, pues les cobramos, y a los que no tienen, pues los excluimos, ¿cierto? La representatividad de estos estudios es compleja, en el caso nuestro son unidades zonales, y eso hace complejo porque al interior de esas unidades zonales hay diferencias importantes, aquí está el resultado, hay diferencias importantes de una manzana a otra, de un barrio a otro, ¿cierto? Este es el producto, estos mapitas que ustedes ven acá, los que no estaban familiarizados con Bogotá. Al sur están, digamos, los sitios con menores capacidades de pago, con menores ingresos. En el centro va mejorando, está la zona industrial importante de la ciudad en el centro, y al norte pues hay muchísima más capacidad de pago. Entonces, esto le permite al tomador de decisiones saber hacia dónde va a enfocar los cobros. Y aquí es un tema que quería abordar con ustedes importante, y es el siguiente. Hace mucho tiempo nosotros perdón un segundo, seguíamos las necesidades de infraestructura. Entonces, ¿qué digo con esto? En los barrios donde hay más necesidades de infraestructura, y claro, con la escasez propia de todos nosotros, la escasez de recursos, entonces decíamos, hombre, como no hay recursos y vamos a tratar, entonces hagamos un cobro de contribución especial de valorización en esos sectores que ustedes ven en este mapa como rojos, ¿cierto? Y entonces hacíamos grandes zonas de influencia para tratar de acomodar la capacidad de pago para financiar una obra cualquiera, una vía, un parque, y eso nos tenía en muchísimos problemas. Eh, Después nosotros nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error y que había que recomponer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esas zonitas que están allí con estos círculos azules, esas zonitas azules, son los sectores de beneficio del último acuerdo que estamos aplicando desde 2018. Y si ustedes se dan cuenta,
coincide con los sectores de más alta capacidad de pago y el sector industrial, que es ese círculo azul clarito que está allí en el mapa de la mitad. Y si se dan cuenta y analizan bien esta diapositiva, pues coincide con los sectores que el mapa de pobreza multidimensional nos muestra como con menores problemas, ¿cierto? Y entendimos en ese momento que lo que teníamos que hacer es que en los sectores de alta capacidad de pago, como en este caso los sectores industriales, poder aplicar la contribución especial para el financiamiento de infraestructura, de equipamientos, y en los sectores de menor capacidad de pago deberíamos utilizar el endeudamiento u otras fuentes de financiación. Y entonces cuando llegábamos al Consejo a tratar de la aprobación de la aplicación de la contribución especial, le decíamos al Consejo es que no se puede mirar la valorización sola. Aquí vamos a aplicar contribución especial porque hay alta capacidad de pago y aquí vamos a utilizar para suplir, para atender los déficits de infraestructura, de equipamientos, otras fuentes de financiación. Y ese mapa completo nos permitió tener un mejor diálogo, una mejor comunicación con el Consejo, que es indispensable. Recuerden que nosotros todos tenemos que pasar por la aprobación de los consejos. Entonces, cuando uno le muestra que en los sectores de mayor capacidad de pago aplica contribución especial y en los sectores de menor capacidad de pago aplicamos otras fuentes de financiación, pues eso hace que el Consejo tenga un panorama completo de la ciudad y de sus representados, por supuesto. Esto es muy importante porque nosotros, insisto, seguíamos los déficits, la pobreza, donde hay necesidades para suplirla con contribución especial y ahí cometimos muchos errores. Aquí hay una reflexión importante, ese circulito de nuevo azul clarito, es un sector industrial que en todos nuestros modelos de priorización de intervención de malla vial, bien sea para construcción o mantenimiento, nunca salían estos sectores. ¿Por qué? Pues porque todos los modelos de priorización de planeación atendían, priorizaban los sectores residenciales. Entonces, al final tuvimos una discusión con el sector industrial y dijimos, mire, este tipo de tributos tiene algo interesante y es que usted, como tiene destinación específica, puede pagar prácticamente directamente, usted lo ve, paga y ve el mantenimiento y por allí tal vez podemos hacer y es una experiencia que avanzamos en este momento en constituir en el sector de zona industrial, en el centro de la ciudad. Es un sector exclusivamente industrial, como ellos, con los aportes, pudieron entender qué era la manera de obtener una acción de Estado directa, porque pues vía los impuestos, como los impuestos no tienen destinación específica, pues se van atendiendo las necesidades prioritarias, las de la planeación, las de los planes de desarrollo. Ok. Como conclusión, ustedes ven que yo he ido poniendo temas sobre la agenda que queremos discutir con ustedes, ojalá sea en este espacio, en otros espacios que haya para tal fin. Lo primero que quiero concluir de esta presentación, voy a terminar muy rápido para que podamos de verdad hacer un conversatorio interesante, es que hay la necesidad de cambiar el esquema de financiamiento de la contribución especial de valorización. No podemos seguir detrás los que pueden, por supuesto, porque cuando no hay recursos es muy difícil hablar sin recursos, pero en la medida en que podamos hacer, es preferible pensar en cobrar proyectos que estén andando. Voy a poner el ejemplo de Bogotá, podría ser el metro, una serie de equipamientos, un gran equipamiento en Bucaramanga, en Barranquilla, Cartagena, en Cali, y con esos proyectos que ya tienen financiación, capturar ese plusvalor y redistribuirlo en sectores donde haya menor capacidad de pago o en otras necesidades determinadas en plan de desarrollo. Antes para nosotros era una abominación, un pecado decir, vamos a financiar una escuela en un sector deficitario de Bogotá, pues, por valorización, no hay capacidad de pago, estás loco. En cambio, hoy con este esquema podríamos decir, vamos a cobrar este proyecto que ya tiene financiación y parte de esos recursos los podemos llevar a zonas deficitarias, tal vez a una adecuación de acueducto de alcantarillado que no esté financiado por tarifas. Ahí se nos abre todo un abanico de posibilidades que tenemos que empezar a discutir con los que trabajan las instancias de planeación, de cumplimiento del plan de desarrollo. El segundo tema que quiero como concluir, dejar allí, porque creo que no se concluye en esta discusión, apenas se abre, es que la capacidad de pago permite que la valorización se asigne de manera más eficiente los recursos. Es decir,
como lo planteaba hace unos minutos, donde hay mayor capacidad de pago, deberíamos aplicar contribución especial de valorización, en el esquema de retribución, en el esquema de cofinanciación para algunos proyectos localizados allí, y en los sectores deficitarios deberíamos utilizar las otras fuentes, entendiendo pues que todo al final lo pagamos todo. Simplemente lo que está en los sectores deficitarios lo pagamos todos y los que están en los sectores de mayor capacidad de pago lo pagan ellos. Y esta es una discusión que al consejo, a los consejos municipales les interesa porque ya no se discute una proporción, una parte, un proyecto, sino se discute la integralidad con base en lo que las otras fuentes pueden empezar a suplir. Aquí endeudamiento, aquí voy a poner transferencias, aquí auxilios de la nación y aquí contribución especial de valorización. Simplificar los métodos, importantísimo, porque eso nos puede llevar no a imponer uno, realmente no es la intención, deberíamos coger uno, y a poder apuntar que los desarrollos tecnológicos, procedimentales, normativos, nos permitan tener esa batería para compartir. Me llamó el director de planeación de Bucaramanga, de Cúcuta, y me dijo, por favor, mándame tu procedimiento, allá va el procedimiento, y tener a los consultores en la justa medida, donde necesitamos asesoramiento o ayuda especializada, pero el núcleo de la contribución debería ser un núcleo común que pudiéramos compartir entre todos. Y para terminar, la complementariedad de las fuentes, como lo mostraba el doctor Hugo, el impuesto de lineamiento, el impuesto predial, todo en su conjunto, ¿cierto? Tiene que estar armonizado, por supuesto, con base en lo definido en los planes de ordenamiento, en los planes de desarrollo, pero fíjense que allí pasamos de ser un mecanismo de cofinanciación a un mecanismo de captura de plusvalor y redistribución de eso mismo para complementar las fuentes de financiación del plan de desarrollo y, ¿por qué no, atender necesidades que no estaban contempladas allí? Pues termino con esto. Ni más faltaba, queda un espacio importante de tiempo donde queríamos compartir. Yo voy a tratar de resolver las preguntas que ustedes tengan. No tengo todas las respuestas. Como ustedes ven, tengo también preguntas propias de nuestro quehacer aquí en Bogotá, de nuestro quehacer profesional, pero bueno, estoy para servirles. Muchas gracias. Bueno, no, apreciado Hernando, muchísimas gracias por la explicación. Creo que para los que no somos tan expertos como Hernando, supremamente claro y entendible. De hecho, entendí un par de cosas que no entendía antes. Eh, yo creo que en este espacio, como bien dice Hernando, vamos a aprovechar porque las dudas que tienen nuestras ciudades capitales, de todas las que se lograron conectar, Florencia, San José del Guaviare, Manizales, Tunja, Valledupar, Bogotá, por supuesto, Yopal, Barranquilla, Cari, Bucaramanga, Medellín, Cartagena, Pereira, Soacha, Popayán, Villavicencio, Montería, Pasto, Riohacho, Santa Marta, Ibagué y Cartagena. De seguro algunos de ellos tienen preguntas. Yo preferiría abrir el micrófono a algunos de ellos. Aquí de manera ordenada le pido el favor a Ingrid que de pronto vaya dando la palabra y al final yo hago una reflexión y concluimos algunas cosas, porque como bien dice Hernando y lo planteamos en el encuentro de economía urbana hace un par de meses, pues no buscamos terminar acá, más bien todos son puntos de inicio y hay mucho que hacer y hablar alrededor de esto. Así que quienes tengan preguntas, por favor, adelante y vamos abriendo micrófonos para conversar. Yo tengo problemas en dejar de compartir. Si quieren ustedes me cierran Vale, ya este espacio, revisamos. que no doy bien cómo dejar de compartir. Buenos días, ingeniero y doctor Hernando. No, más que una pregunta, pues hay un tema muy interesante que planteó el doctor Hernando, que es la parte de unificar esos cálculos, la estimación de tanto el beneficio como la capacidad de pago, porque si es un tema muy abierto, pues, que se sujeta de pronto a y resultaría muy interesante, pues digamos que un ente nacional pudiese enfocar todos esos esfuerzos y entrar a sistematizar y unificar los factores que se utilizan en las diferentes ciudades y en los diferentes proyectos. Muchas gracias. Pues, Doc, respecto a su
comentario que le agradezco. Nosotros siempre tuvimos un delirio y es que de alguna manera alguna instancia nacional pudiera asumir el liderazgo de la contribución especial y nosotros todos fuéramos simplemente tomadores de un servicio, que no tuviéramos que invertir todos en unos servidores costosísimos, procesos y procedimientos, que hubiera una instancia central que le permitiera a Natagaima, voy a poner el ejemplo respetuosamente, y a Bogotá, ser simplemente clientes de esa instancia nacional y pudiera decir, mire, yo quiero aplicar esta contribución, ¿por qué no me asesoras en términos de cómo lo haría, en términos de tecnología, de procedimientos, y no gastar todos, el dinero de todos, en consultores, en replicar lo que tiene el vecino, porque no tenemos estas instancias, estos espacios donde podamos compartir. Yo estoy de acuerdo con usted que hacia allá debemos caminar. Muchas gracias, doctor. Bueno, aquí voy leyendo una, doctor Hernando, de Oscar Muñoz, que pregunta si los departamentos pueden cobrar el impuesto de valorización, no solo aplica para municipios y o ciudades capitales. Sabemos que sí, ¿no? Pero Sí, doctor Oscar, por favor, además es que cuénteles. ahora esto está muy interesante porque no solamente los municipios, los departamentos, los arreglos regionales, bien, como se llamen, en cada uno de los sectores del país, la nación entró como un participante y necesariamente vamos a tener que coordinarnos todos porque si no, pues, como lo dije e intencionalmente lo puse allí, es que la capacidad de pago es una. Entonces, si cobra la región y cobra el municipio y cobra el departamento y cobra la nación, pues prácticamente este tipo de tributo se vería envuelto, se volvería algo confiscatorio. Y necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo. No se trata del que llegue más rápido, sino de una acción coordinada donde el centro debería ser el proyecto y las necesidades de cada uno de los territorios. De acuerdo, doctor Hernando. Y hay un sesgo ahí, justo que estábamos hablando aquí con mi colega, que estamos mirando cómo puede integrarse a participar el doctor Villota. Y es que desde el lado de la nación esto está, digamos, coordinado por el lado del Ministerio de Transporte. Y eso per se tiene un sesgo natural por el lado del desarrollo urbano. Es como si cualquier obra en general, o la mayoría por lo menos, se hiciera por el lado de desarrollos alrededor del transporte, pero no es la única fuente. Sí, ahí hay. Entonces ya puede hablar ahí, doctor Villota. No, pero no puedo, no. Ya se lo escucha, doctor Villota. Gracias, doctor Hugo. No, sí, es que ese tema que usted acaba de mencionar es supremamente importante y cobra mucha vigencia hoy que está en discusión la financiación de financiación, entre comillas, de la vía Cartagena-Barranquilla por valorización. Un proyecto que ya está, yo diría que ejecutado, terminado. Y toca usted un tema importante en relación con la coordinación de las entidades de los diferentes niveles de gobierno que están autorizados por ley a cobrar esta contribución. Entonces, esos contribuyentes se verían abocados a un cobro de valorización nacional, posiblemente una departamental y posiblemente una municipal. Entonces, sí es muy importante los tiempos y la armonización, ¿no?, de este tipo de cosas. Y entre otras cosas, pues para generar, si quiere, más discusiones, otra forma de financiar estas obras que son los peajes. Entonces, esos contribuyentes, al contribuyente, en el fondo, no es que no le interese, pero a él es menor que el impuesto se lo cobre la nación, el departamento, el municipio y que además le cobren peaje. Al contribuyente o al usuario de la vía, la preocupación es que le toca pagar todos esos contribuciones, peajes, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, repito, cobra mucha vigencia la recomendación suya de la coordinación en el cobro de estas figuras tributarias. Indudablemente, doctor Luis Fernando, yo creo que si no nos coordinamos, esto no se trata de hacer
y lo voy a decir Yo no oigo ahí. respetuosamente, rapiña con los contribuyentes, porque, insisto, ellos tienen un techo que es la capacidad de pago. Yo creo que ahí necesariamente, y estos espacios, insisto, son muy, muy rescatables para que nos podamos poner de acuerdo. Si cobras tú, pues tienes que dejar algo aquí. No es tan sencillo como llevarse lo que hay aquí, porque eso tiene un discurso. Yo creo que es una cuestión de sentarnos y ponernos de acuerdo, ¿cierto? En qué de esos tributos, en cómo nos coordinamos, pero siempre, y esto sí se lo digo de corazón, pues gran parte de este tipo de tributos tiene una connotación territorial importante, porque si no, pues se confunden con otro tipo de tributos. Yo creo que es un momento donde toca sentarse con los tomadores de decisiones en el nivel nacional, regional, departamental y municipal y decir, bueno, si vamos a cobrar los cuatro, este es mi casa y yo quiero que este parque quede, que el dinero quede aquí completamente porque estamos muy mal, ¿cierto? Nuestros indicadores están muy mal y ponernos de acuerdo. Yo creo que eso se debe poder lograr porque si no, insisto, vamos a que llegue primero, pues cobra primero y no deja nada para el segundo y así sucesivamente. Buenos días. De acuerdo, doctor Hernando. Permítame, yo entonces les voy dando la palabra que ya puedo hablar acá. Oscar tiene la mano levantada, pero justamente nuestra pregunta sobre llamémoslo así, de limitación de competencias entre niveles de gobierno. No sé si tienes otra pregunta adicional alrededor de eso, si no seguimos con Cristian Marrugo. Oscar. Vale, entonces vamos con Cristian. Cristian, ¿de qué ciudad nos preguntas? Nos acompañas. Buenos días. Desde Cartagena, justamente. Y no solamente hablo como asesor del Departamento Administrativo de Valorización, sino como habitante de la zona en la que se está pretendiendo cobrar esa contribución por valorización de carácter nacional, porque vivo justo en la zona de influencia de la vía Barranquilla-Cartagena. Y justo acerca de eso quería hacer un comentario, y es que por supuesto que se ve la necesariedad de la combinación de métodos, porque si bien es cierto que hay unos más sencillos que otros que evitarían, digamos, la sobrecarga de la vía gubernativa al interior de cada proyecto que se financie a través del mecanismo de la valorización, también es cierto que obviamente que cada proyecto tiene sus bemoles, sus particularidades que harían justamente que se escoja uno u otro método. Ahí les comentaba también por el chat que acá en Cartagena, justo el sábado pasado, el Consejo aprobó el nuevo estatuto de valorización. Está pendiente todavía para la sanción del alcalde porque el viejo estaba muy vetusto, estaba del 2005, había pasado normas como el CEPACA por encima de él y todo ese tipo de cosas, así que no los debíamos y en eso trabajamos arduamente todo este semestre hasta que quedó aprobado el sábado. Y en él nosotros, por supuesto, que establecimos también el método que se refiere al precio de distancia. Acá se denomina método de avalúos ponderados por distancia, pero también, por supuesto, que se establece la posibilidad de mezclar los métodos o de combinar los métodos. Porque, como decía ahorita, el tema de la capacidad de pago tiene que ir siempre de la mano con cualquiera de los métodos que se escoja atendiendo las particularidades de cada obra o conjunto de obras o proyectos que se establezcan por valorización. En nombre del Departamento Administrativo de Valorización de Cartagena, que el director a bien tuvo propiciar o, mejor dicho, solicitar que se abriera este espacio, muchísimas gracias, muy ilustrativo, y nos complace decirles que de las conclusiones que el expositor puso ahí, creo que las tuvimos de acuerdo en el nuevo estatuto que está por sancionarse. Muchísimas gracias. Sí, doctor Cristian, yo de verdad felicitarlos porque nosotros tenemos aquí desde el sábado su estatuto. Es un documento de punta de siglo XXI para la contribución especial. Lo estamos estudiando súper juicioso. Siempre hay temas donde podríamos conversar muchísimo sobre, insisto, las necesidades de las actualizaciones catastrales que tienen varados muchos municipios que han pasado por aquí a decirnos, ya el IGAC no anda al mismo ritmo, no estamos dentro de los privilegiados que logran las actualizaciones más rápido, pero su estatuto ni más faltaba. Y frente al tema
de la coordinación con la contribución nacional, hay que sentarse y buscar acuerdos. O sea, todos tenemos déficit, ¿por qué no quedarse la plata en un interesante programa de mantenimiento de terciarias? Tan importante para todos. Allí hay necesidades que igual tiene que cubrir el gobierno nacional y yo creo que es el momento de sentarnos porque, insisto, podríamos todos ignorarnos y entonces, como dice el doctor Hugo, aplicar municipio, región, departamento y nación y pues lo único que vamos a tener son contribuyentes bastante molestos y fuera de contexto de lo que queremos todos lograr, que es generar bienes públicos locales para la gente. Gracias, doctor Hernando. Hay aquí en el chat otra pregunta. No sé si apellido Arenas, y no sé si lo pongo en problemas. Está participando del Consejo de Bogotá. No, no hay ningún problema, doctor Hugo. Nosotros con el Consejo de Bogotá tenemos Ah, una muy bien. relación. El año pasado estuvimos trabajando con ellos en nuestro estatuto, igual que Cartagena, una discusión donde el Consejo, de hecho, reflexionamos, no se imagina, 3 o 4 años muy interesantes y nada, lo que ustedes requieran, yo. Sí. No, justamente nos está preguntando si con ese método de distribución distancia-precio, si esas curvas de beneficio en el modelamiento contemplan también las externalidades negativas de la tipología de la infraestructura. O sea, es Doc, decir, no siempre o no necesariamente el que está más cerca es el que valoriza más, sino por el contrario se deprecia. Doc, mire, yo me acuerdo mucho de una discusión hace mucho tiempo en el Consejo de Bogotá donde alguien nos decía, un concejal que respetamos mucho acá, nos decía, no, no hemos logrado cobrar bien y ahora usted se va a meter en la reflexión sobre a quién no beneficia tanto la infraestructura. Entonces, digamos que es una pregunta muy válida, ni más faltaba, porque no hay, no puede pensar uno, y hay un caso para los que están familiarizados en Bogotá, que siempre que discutimos esto con el Consejo y sus asesores, discutimos mucho y es un puente peatonal que queda muy cerca de un apartamento que pues sufrió una desvalorización producto de ese puente peatonal. Indudablemente hay que madurar los métodos sobre estos mecanismos de compensación. Mire que nosotros tuvimos una discusión muy interesante con el Consejo y no, no solamente allí hay sensibilidades, el comercio y el comercio puntual es súper sensible a los tiempos en obra. Es muy, muy sensible porque el comercio puntual, voy a poner un ejemplo, la señora que vende unas empanadas frente donde estamos haciendo un andén, que nos demoramos algún tiempo haciéndolo, pues claramente esa señora que además vive en arriendo va a quedar muy, muy golpeada fuera de los ciclos económicos, va a quedar muy golpeada en general. Fíjese que hay una reflexión, el Consejo y nosotros intentamos suplir con algunos mecanismos un poco que toca madurarlos mejor, pero hay un primer buen momento y es hacer una compensación sobre el comercial que queda allí enfrente, pero entonces, claro, si el de frente era, voy a poner un Starbucks, pues claramente la compensación no estaba allí. Es ni más faltaba. Le agradezco la pregunta. Una reflexión que hay que traer, no solamente para los proyectos que se financian o cofinancian por contribución especial de valorización. Esta es una reflexión y el Consejo lo tomó así aquí en Bogotá sobre todos los proyectos que hacer con ese pequeño comerciante que está debajo del puente, que queda fregado ahí un año, tal vez dos. ¿Cómo hacer para que no se quiebre? Entonces nosotros decíamos, no, vamos a compensarlo, pero solo podemos compensar al propietario del predio. Y si es arrendatario, ahí hay una discusión muy interesante, doctor Hugo, que hay que abrir, insisto, no solamente para la contribución especial de valorización, para todos los proyectos que hacemos en el país, específicamente los que se hacen en ciudad. De acuerdo, doctor Hernando. Bueno, compañeros de las ciudades capitales, no sé si alguno más tiene alguna pregunta. Si no, pasamos como a concluir un par de temas aquí también, aparte de los que ya valiosamente el doctor Hernando nos compartió. Yo estoy leyendo las del chat, en el chat no hay más, pero si alguien quiere levantar la mano, con todo gusto. Este es el momento, aprovechen. ¿Me puedo hablar? Bueno, al parecer no hay más. Aquí el doctor Hernando está dejando su correo en el chat. Sí, señor, me lo preguntó Eh, alguien ahí que si quería
mantener la Sí. conversación, más faltaba, y a todos los participantes, incluyendo a Socapitales, por supuesto, nosotros siempre estamos abiertos a invitaciones, a compartir de manera informal o formal, como ustedes lo quieran ver, nuestras experiencias. Generalmente hacemos énfasis, como ustedes vieron, en nuestros errores, para que los que van andando no los cometan. Doctor Hernando, yo aquí me permitiría entonces ir concluyendo con un par de reflexiones de las cuales usted habló. Y es que acá y particularmente a mí, me ha ocupado mucho los temas de la eficiencia del Estado en general y cómo somos expertos en difuminar el gasto, haciendo esfuerzos individuales y no esfuerzos conjuntos. Y yo, tal vez, si esa iniciativa no nace del gobierno nacional, que han pasado años de años esperando que alguna instancia del orden nacional diga, por ejemplo, lo que habló usted hace un momento, unifiquemos tecnología, pues yo me atrevería en este webinar a lanzar la idea de arranquemos desde las ciudades capitales. Unifiquemos no solo tecnología, entre los métodos, detrás de los métodos, pues siempre están los datos, siempre están las cifras, pero sobre todo está la posibilidad de planear con mayor certeza, y la posibilidad de planear y proyectar y hacer una perspectiva de ciudad muy diferente. Hay una dinámica en otros países de gobernanza metropolitana en donde necesariamente son las ciudades capitales las que tienen ese rol de liderazgo, y esa planeación de ciudad, muy como seguramente lo están trabajando con Bogotá región, con Dinamarca, y como proyectos donde se van a ir uniendo municipios intermedios, pues van a poder hacer desarrollos de este tipo, van a necesitar en algún momento empezar a cobrar por esas obras que se vayan haciendo ahí. Y si en el ejemplo claro, Soacha, Chía, Cajicá, Cota, tienen instrumentos distintos, tienen software distintos, tienen capacidades de personal distintas también, porque eso pasa mucho en nuestro país. Cómo poder ir haciendo ese fortalecimiento y desarrollo de capacidades para que proyectos de ese estilo hagan que esa lógica de gobernanza metropolitana con instrumentos de ese estilo pues tenga una mejor propuesta de planeación de largo plazo. Yo me quedaría muy con esa Doctor Hugo, y es un espacio reflexión. que si ustedes lo lideran, perdón que lo interrumpa, es muy interesante. Mire, yo le cuento, alguna vez aquí llegó un jefe de valorización de una ciudad muy cercana, intermedia. Yo quiero hacer un estatuto de valorización porque quiero presentarlo al consejo. Y nosotros dijimos, bueno, ok, ¿cuánta plata tiene? No, plata no tengo. Y No tengo. empezamos a trabajar con él, hicimos 3 o 4 cosas aquí con nuestros abogados y logramos con un grupo externo de investigadores en la universidad también, y armamos el estatuto, fue y lo presentó, y hoy pues esa ciudad tiene un estatuto. Y decía, hombre, qué interesante que pudiéramos tener esto donde alguien diga, levanta la mano y dice, yo necesito ayuda. El cobro coactivo es un tema fascinante, la contribución especial que no trabajamos mucho, ojalá en otras instancias podamos solo dedicarnos al cobro coactivo. Hay tantas facetas donde podemos compartir, y no solamente en contribución, nosotros estamos avanzando en plusvalía por obra pública, en el cobro de andenes. Tenemos muchos instrumentos fascinantes que ni más faltaba, están allí para compartirlos con quien lo requiera. De acuerdo, doctor Hernando. Y la otra reflexión también importante es la relación que tiene este tema, usted lo planteaba, con el catastro. Si necesito, ¿qué hago primero, el 1 o el 2? O necesariamente requiero de tener 100% catastro actualizado para poder andar con estos temas? Y sabemos, digamos, que la política del gobierno nacional es a los que no tengan catastros descentralizados o que no estén por lo menos habilitados como gestores, son a los únicos que van a ir apoyando desde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero aún así caen en una priorización en donde este año apenas 7 ciudades capitales están en esa priorización. Entonces, más allá de quién puede hacer, obviamente usted utilizó la palabra
interpolación, si no estoy mal. Sí, señor. Y creo que Cristian utilizó también la posibilidad de mecanismos combinados. Sí, Entonces, señor. creo que hay una puerta interesantísima de cómo hacer proyectos o procesos de actualización catastral interesantes, pero donde la perspectiva de una vez ya nos vaya diciendo que hay un cobro o una contribución por valorización o cualquier instrumento de desarrollo adicional o complementario que pueda servir. Eso sería, digamos, interesante trabajarlo conjuntamente y por supuesto desde Azocapitales podemos liderar lo que sea pertinente ante el gobierno nacional y ante otra instancia y más faltaba. Doctor Hugo, en la experiencia, cuando nosotros descubrimos distancia-precio, la persona que trabajaba el método nos decía que estaba enfocado a que era muy interesante porque era cómo hacer que una ciudad que no tiene tantos recursos como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, tuviera cómo hacer un procesito de valorización sencillo. Entonces es muy interesante, yo voy a buscar el documento y lo comparto, donde el precio, la persona tenía un catastro muy desactualizado y mediante mecanismos de interpolación actualizaba, generaba la sábana de precios para que pudiera complementar su método y cobraba y en el recurso de reconsideración pues ajustaba los demás temas y no se varaba, como usted lo plantea, así es, no, me voy a gastar todo el dinero actualizando el catastro, me demoro 4 años y el alcalde quiere hacer su parquecito y entregarlo para sus electores. Allí hay que pensar en cómo tratar de suplir mientras que el catastro alcanza una actualización deseada. Tal cual. De hecho, antes de este webinar teníamos aquí a la secretaria de Hacienda de Valledupar y justamente nos hizo la pregunta de por dónde arranco primero. Tengo toda el área rural sin actualización, tengo apenas un 15% en urbano actualizado, pero en el plan de desarrollo se prometieron un par de cositas que tienen que ver con obras e infraestructura. ¿Qué hago primero, el uno o el dos? Y finalmente, antes de tener esto, a lo que terminamos diciéndole fue, vaya, siéntese con su par, con su secretaria de planeación, y entre las dos prioricen un poco para poder uno acompañarlos en un proyecto que de pronto pueda atender las dos cosas, pero que tenga también posibilidad de proyectarlo en largo plazo, porque efectivamente se puede gastar una plata este año actualizando un catastro, pero lo que usted acaba de decir, el parquecito, el puente y otras posibilidades se le van quedando al lado. Bueno, yo voy viendo por aquí, me están preguntando otra vez Oscar, dice, la gobernación saca un proyecto para una zona y en la misma zona al mismo tiempo el municipio saca otro proyecto. Entonces el contribuyente está obligado a pagar los dos proyectos. El Pues bien, departamento debe presentar al consejo, en este caso a la asamblea, para la aprobación del tributo o cómo es la pues, cosa ahí. doctor Hugo, en esa reflexión estamos, yo creo que estamos todos en esta misma reflexión, como lo decía, ahora tenemos actor la nación, la región, los arreglos metropolitanos, el departamento y el municipio. Entonces tenemos en este momento dos caminos a seguir. O el que llegue primero, ¿cierto? Y al final, ¿qué vamos a lograr? Poner el contribuyente contra las cuerdas, perdón por lo coloquial, de esta manifestación, poner el contribuyente contra las cuerdas y que vaya a las instancias jurídicas a defenderse. Y los jueces son muy claros en esto. La capacidad de pago. Usted puede usar el método más sofisticado. A mí me fascinan los métodos en Medellín, los métodos más sencillos, pero al final, si el contribuyente logra demostrar que estamos sobrepasando su capacidad de pago por llegar de manera no coordinada a él, pues va a ganar él. Y es el fin De de los acuerdo. de captura de valor porque los contribuyentes y los jueces se van a poner de acuerdo, ni más faltaba, los jueces están para protegerlos y protegernos, pero si los llevamos a esa instancia, van a ganar. No nos queda de otra que ponernos de acuerdo y decirle quién va primero. Va usted, recuperamos en 4 o 5 años la capacidad de pago y voy yo. Porque si nos centramos todos en esta carrera frenética de ganarle a la nación y ganarle al arreglo regional y al departamento, al final vamos a perder todos. Es como matar la gallina de los huevos de oro. Toca sentarse en las instancias de coordinación, por ejemplo esta, y decir, bueno, ¿quién va primero y por qué y qué razón? Y lo vamos a argumentar. Entonces, deberías ir tú primero y te ayudamos todos o ninguno porque estamos muy mal. Pero si no logramos esas instancias de coordinación, vamos a terminar llevando a los contribuyentes a una situación desesperada.
De acuerdo, doctor Hernando. Entonces, bueno, no hay más preguntas por aquí por los chats. Doctor Hugo, hay tres manos Laura Posada. levantadas. Hay tres manos levantadas que no sé si son de antes, pero hay Son personas. de las mismas personas. Ah, bueno, aquí hay una persona M Blanc. Adelante. Mauricio Blanco. ¿Aló? ¿Me escuchan? Lo escuchamos perfectamente. Sí, Adelante. qué pena, no encontraba el micrófono. ¿De qué ciudad nos acompaña? ¿Nombre y de qué ciudad? Del Departamento Nacional de Planeación, del equipo de catastro multipropósito. Tengo una pregunta en relación con si entendí bien, en Bogotá se hace la obra, se cobra la valorización y ese dinero se redistribuye en obras donde no hay capacidad de pago, en áreas periféricas. ¿Y se redistribuye todo el dinero allá o se deja algún remanente para cubrir después en el tiempo? Las obras, obvio, se van, se van desgastando y hay que repararlas. ¿Cómo hacen eso? No, doctor Miguel, le agradezco su pregunta. Lo que nosotros planteamos en esa diapositiva es como el siguiente paso que consideramos tenemos que dar. Entonces, hoy todos estamos en el primer capítulo, vamos a financiar o cofinanciar una obra en una zona de influencia, hacemos un cobro y hacemos el parquecito, hacemos la vía, ¿cierto? Lo que nosotros consideramos es que hay unos proyectos de una escala en los cuales ya hay financiación, ¿cierto? Voy a poner un caso, el gran aeropuerto en Cartagena, ¿cierto? Entonces, ese proyecto ya tiene una financiación. ¿Por qué no hacer un cobro, ¿cierto? La ley lo permite sobre ese proyecto, pero como ya tiene financiación, pues no tiene sentido cobrar para meter allá. Entonces, uno podría convencer a los consejos, a las asambleas y decirles, ¿por qué no tomar ese plusvalor, cobrarlo y financiar proyectos en las zonas donde haya déficit, un gran programa de mantenimiento vial, atender el mejoramiento integral, tantas necesidades que tenemos, pero es donde nosotros pensamos que debería empezar a desenvolverse la contribución especial de valorización, un poco para desmarcarse de las demoras, de los problemas, las incertidumbres de la ingeniería. Vamos a cobrar proyectos andando, que la gente ya vea que están andando, que están allí, que ya están los pilotes, que ya andan, la vía, el tren, el equipamiento, y con eso la gente tiene un poco ese referente de lo que está pagando, y mientras tanto nosotros con los planificadores, los administradores de la contribución, poder tener un listado de proyectos, incluyendo proyectos en zonas donde hay muy baja capacidad de pago para financiar por contribución especial de valorización, pero es un sueño, Doc. Hasta ahora vamos construyéndolo y quisiéramos construirlo en estos espacios, en conjunto, que todos pudiéramos avanzar en ese sentido. Vale, Yo, muchas yo gracias. aprovecho la conexión de Miguel porque de esa reflexión justamente nos gustaría de pronto esas claridades para todos, ¿no? Eh, en la opción que nos daba Hernando hace un rato. Si primero el uno del dos, vamos a trabajar con el Departamento Nacional de Planeación de esto. Y digamos que como organismo, DNP como organismo de prospectiva país, de pronto pudiéramos conversar también cómo trabajar este tema de unificación de métodos y probablemente esfuerzos tecnológicos. Lo podemos liberar desde sus capitales, pero nos parece un relevante amplísimo y de una oportunidad tremenda para poder de verdad hacer más eficiente el gasto público en estos temas, porque tiene muchos beneficios. Al final esto retorna muy rápido, pero si no nos ponemos de acuerdo en este tipo de cosas básicas es complejo. Hay aquí Janet, a ver, en el tema particular, doctor Hernando, de prescripción de las obligaciones generadas por contribución, la norma tributaria, que es la general para aspectos, establece 5 años a partir de la ejecutoria para el cobro mediante el proceso coactivo. Sí, señor. Eso nos lo llamaba la atención hace un rato. Sin embargo, tenemos norma especial, estatuto y resolución distribuidora, donde se otorgaron 5 años para un beneficio de espacio como forma de pago a partir de la ejecutoria. Sin embargo, siendo así,
al parecer para algunos magistrados no es dable esta reglamentación al respecto. ¿Cuál sería su concepto Sí, eventualmente doctor jurídico? Hugo, ahí por eso yo le decía, es muy interesante Eh, cuando algún día hagamos un especializado, un webinar sobre el cobro coactivo, porque como les decía, uno ve muchos consultores en los municipios que le ayudan a los alcaldes, a los equipos de planeación, de infraestructura, a armar un proyectico de valorización sencillo, una cosa, y va uno al consejo, y medianamente logra atenderlo, y bueno, ya está, y empieza el cobro. Pero con natural a la contribución al cobro, pues está el cobro coactivo, el contribuyente que no quiere pagar, simplemente, voy a llamarlo así, no es que no tenga capacidad de pago, lo voy a excluir por nuestro estudio de capacidad de pago, pero este es un contribuyente que no quiere pagar. Y entonces entramos en el fascinante mundo del cobro coactivo. Nuestros equipos de abogados sostienen que la prescripción opera hasta los 5 años. Hasta los 5 años tenemos que recuperar, liberar mandamientos de pago, los embargos respectivos. Un poco nos pone en duda allí porque, claro, algunos quedamos en que las obras no avanzan al mismo ritmo, entonces el contribuyente dice, ve, pero no has terminado la obra y cómo me embargas. Bueno, esa serie de temas fascinantes también para abordar, pero en el momento donde estamos nosotros, los 5 años operan para la prescripción y no se pueden, ¿cómo diría yo?, alargar, ¿cierto? Hasta ahora nuestros equipos no lo han encontrado así, pero pues es un tema donde con mucho gusto la persona, la doctora Rayón, si quiere, nos reunimos con nuestro equipo de cobro coactivo especializado y charlamos con ellos porque hasta ahora lo que tenemos nosotros es que la prescripción opera a partir de los 5 años, ¿no? de acuerdo. Doctor Hernando, yo creo que vamos cerrando entonces por hoy. Ya Sí, señor. tenemos oportunidades identificadas, más bien un par de temas en donde podremos sacarle más provecho en otros espacios. De verdad, muchísimas gracias al Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, a usted, doctor Hernando, muy amable por su compartir su conocimiento con todas las ciudades capitales, aquí los más de 60 conectados de las diferentes ciudades capitales, hasta de la CAF de Uruguay. Hay por ahí una persona conectada porque tuve la oportunidad de compartirla a unos compañeros con los que estuvimos en Santiago de Chile en octubre del año pasado en un curso de economía urbana. Por allá hay uno conectado, pero están esperando la grabación para seguramente seguir interactuando en política pública alrededor de eso, y del Departamento Nacional de Planeación también generó este interés. El tema es muy valioso. Muy amable nuevamente, y a todos muchas gracias por su eh, espacio, por su tiempo, y seguramente seguiremos planeando más espacios de este estilo. Doctor Hernando, muy amable. Doctor Hugo, con todo gusto, muchísimas gracias. Quedan mis datos allí para compartir lo que requieran. Nosotros en eso seguimos la línea del director, generosidad con el pensamiento, con la manera de actuar, lo que necesiten con todo gusto y ojalá se sigan repitiendo, doctor Hugo, estos espacios muy interesantes. Muchísimas gracias a todos. Feliz día. Gracias, feliz día a todos.